Buenas tardes, hermanos, buenas tardes. Buenas tardes. Para iniciar, quiero hacer una pregunta que creo que los cristianos podríamos responder rápidamente. ¿Existe la vida después de la muerte? Los cristianos podríamos decir rápidamente la respuesta porque la Biblia nos enseña que sí la hay. Pero vamos a pensar, aunque creemos y sabemos que tenemos la respuesta en la Biblia, vamos a pensar en la siguiente pregunta. ¿Existe un lugar tal como el cielo y el infierno? La Biblia dice que sí, la Biblia afirma que sí. El cielo es un lugar donde ya están aquellos que se han ido, están con Dios. Vamos a decir, este lugar donde no hay sufrimiento, donde no hay más dolor ya en este momento. Hay más promesas en la palabra, pero ahorita solamente me voy a enfocar en esto. Ya están disfrutando de la presencia de Dios, que es algo que no podemos alcanzar a explicar, estar delante de la presencia de Dios. Pero hay otro lugar, dice la Biblia, que es el infierno, un lugar de castigo. Y la Biblia lo describe como un lugar de castigo eterno. Tampoco puedo comenzar a describir lo que la Biblia dice acerca del infierno, porque dice la Biblia que es un lugar donde las personas entran y no salen, donde las personas están siendo atormentadas. Hay mitos alrededor del infierno, por supuesto. Algunos dicen que ahí está Satanás y sus demonios, y pues por supuesto no. La Biblia dice que Dios creó el lugar del infierno para Satanás y sus demonios y para todo aquel que ha sido rebelde a Dios. Ahorita vamos a explicar un poco más de eso, pero habla de un lugar donde están siendo atormentados. Jesús fue el hombre en la Biblia que más habla acerca del infierno que cualquiera. Ahora, la siguiente pregunta. Entonces, con alguien platicaba hace tiempo y le decía, ¿crees que la Biblia dice que existe un infierno? Me decía, bueno, creo que sí. Yo creo que sí hay un lugar también de castigo. Le decía yo, ¿no te da como cuidado, no te da temor pensar en que, vamos a decir, que el coronavirus te lleve y que no sepas cuál es tu destino? Que vagamente piensas que hay un lugar llamado cielo y un infierno. Me decía, sí me da miedo. Alguien con quien platicaba, ¿qué debo hacer para llegar a ese lugar llamado cielo? Algunos responderían, y ustedes saben, algunos responderían, debo de vivir una buena vida. Algunos dirían, debo hacer buenas obras. Otros dirían, portarme bien. Me acuerdo de una canción, no es de mis tiempos, era tiempos de mi mamá, pero yo me acuerdo que yo era niño y la ponía a mi mamá. Híjole, no me acuerdo ni quién la cantaba. Ah, no, sí, yo me acordé. Se llama Leo Dan. Solo los viejitos nos acordamos, los jóvenes no. Y yo ni siquiera de mis tiempos, era mi mamá. Y decía algo así como que, no recuerdo, la narrativa era que había perdido un accidente a su mujer o a su novia. Y decía a dónde fue, por qué murió y por qué el Señor se la llevó. Ah, ya se la están coreando, hermanos. Y decía, se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno. Ya ven cómo se hace para estar con mi amor. Decía, debo ser bueno para estar con mi amor. Sí se la saben, hermanos. Yo en mis tiempos salió una versión más nueva, cuando yo era joven. Pero era una banda que se llamaba Pearl Jam. Le cantaba la misma pero en inglés. Pero creo que era, bueno, ya para qué les platico. El punto es que decía que era debo ser bueno para llegar a ese lugar. Es popular saber esto o entender o pensar que ser buena persona te llevará a un lugar bueno, a un lugar con Dios. Si eres bueno, si vives una buena vida, vas a tener un acceso a Dios. Porque alguien puede decir, yo no he sido Hitler, yo no soy un asesino serial, yo no estoy haciendo maldad, yo respeto hasta a mis vecinos. Creo que merecería llegar al cielo. Y hay algo más peligroso, mis hermanos. Hay un entendimiento aún más peligroso que el de pensar, porque ahorita vamos a mostrar que la Biblia no apoya ese entendimiento de ser buena persona para entrar al cielo, pero hay algo más peligroso entre los cristianos. ¿Saben qué es? Que aún cristianos piensan que han llegado o que tienen cierto acceso a Dios porque hicieron una oración. Escúchenme, por favor, piensen en lo que estoy diciendo. Hay cristianos que dicen, no se llega al cielo por medio de buenas obras. No, eso lo sabemos los cristianos, dicen algunos. Se llega mediante una oración de fe. Y eso también es bien peligroso, hermanos, porque la Biblia jamás enseña que cuando tú haces una oración, tienes acceso a Dios.
¿Ya hiciste tu oración, Briana? No, un día yo me acuerdo que yo le dije a Dios y le pedí perdón y demás. Tienes acceso a Dios. Eso no dice la Biblia. Eso es un mito de los cristianos, de muchos cristianos. Yo me acuerdo que platicaba alguna vez con una persona que le decía, platicábamos acerca de su vida, y yo veía que esta persona no vivía de acuerdo a lo que la Biblia enseña, pero se proclamaba una persona cristiana. Me preocupaba tanto que un día le dije, debes de revisar si estás en Dios, si eres de Dios. No, claro que sí. ¿Por qué lo sabes? Le digo, mira, la palabra de Dios dice que tiene que haber evidencias, fruto de arrepentimiento en tu vida. Debe haber cambios de acuerdo a la palabra de Dios. Debes de cambiar de acuerdo a lo que Dios dice. ¿Está pasando eso en tu vida? Le digo, yo te conozco bien y no está pasando eso. Y se quedó bien preocupada la persona. Me decía, entonces, ¿será que no soy una persona que va con Dios? ¿Que no soy salva? Le digo, no, mira, tienes que reconocer el sacrificio de Cristo. No, sí, ya lo hice. Y otra vez dijo, no, yo ya levanté la mano un día, oré. Es tremendamente peligroso por lo que vamos a ver el día de hoy. Nos va a enseñar el encuentro, el último de los encuentros en esta serie que tenemos de encuentros con Jesús. Es el encuentro de un hombre que popularmente se le conoce como el joven rico. Era un joven que tenía mucho dinero y se encontró con Jesús. Este relato nos va a enseñar la respuesta a estas preguntas que acabamos de plantearnos y nos va a permitir ver si nosotros de verdad estamos en el Señor o no estamos en el Señor, de acuerdo a lo que Jesús le dijo a este joven rico. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 18 al 30. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 18 al 30. Y vamos a irlo leyendo mientras exponemos lo que dice el texto. Lucas 18 al 30. Lucas 18 al 30. Muy bien. Si lo tienen en sus Biblias, puede ser digital. Si alguien no trae Biblia, acérquese con alguien que trae Biblia o viceversa. Acérquense los que sí traen con alguien que vea que está buscando o que no la tiene. Lucas 18, Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 18 al 30. Primero leemos el primer versículo, dice así, el 18. Y cierto hombre prominente le preguntó a Jesús, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Hasta aquí nos detenemos para ir conociendo la narrativa. Este hombre prominente, en otros pasajes, o mejor dicho, otra de las traducciones de este hombre preeminente puede traducirse como un hombre principal. Era un hombre de influencia el que se acercó a Jesús. También sabemos, y lo veremos más adelantito en el versículo 23, aunque no lo lean todavía, vamos paso a paso, vemos que este era un hombre sumamente rico, tenía mucho dinero. Y en Mateo 19:20, no lo busquen, se los voy a decir, dice así, era un hombre joven. Y en el versículo 21 que tenemos en este relato dice que era un hombre quizás de muy buena reputación, porque él dice, yo he seguido los mandamientos de Dios. O él se autopercibe como alguien que sigue los mandamientos de Dios. Entonces, imagínense la combinación. Pónganse a pensar en esta combinación. Hombre exitoso, influyente, sumamente rico, de buena reputación y joven. No, hombre, las mamás dirían, yo quiero un yerno así, ¿verdad? Las mamás. Yo quiero uno así para mi hija. Y las hijas dirán, yo quiero uno para mí así, ¿verdad? El yerno que toda mamá quisiera. Joven, exitoso, con influencia, con riquezas, con muy buena reputación, moral. Sí, para la niña, ¿verdad? Para cuando sea grande Aurora. Para cuando sea grande Aurorita. Alguien así. Pues claro que sí, yo diría, oye, y además moralista, ¿no? O por lo menos se veía que trataba de tener muy buena conducta. Ahora, contrasten a este joven rico con los que hemos estado viendo una y otra vez con los fariseos. Los fariseos, que eran los religiosos del tiempo de Jesús, eran bien hipócritas. El joven rico, honestamente, llegó a preguntarle, ¿qué hago para salvarme? ¿Qué hago para llegar con Dios y tener la vida eterna? Ahora, los fariseos, contrastándolos otra vez, menospreciaban a Jesús. Pero ese joven llega ante Jesús y dice Marcos, contando el mismo relato, pero el Evangelio de Marcos cuenta que este hombre llegó corriendo y se arrodilló delante de Jesús. Entonces vemos a un hombre que no está menospreciando a Jesús como maestro, le dice maestro bueno. Era alguien totalmente distinto a los fariseos. No era hipócrita, era sincero, se arrodilla ante el maestro. A los fariseos no les interesaba conocer el camino de salvación ofrecido por Jesús. Y este hombre le pregunta, ¿qué hago para llegar con Dios? ¿Qué hago para tener la vida eterna?
Si me preguntan a mí con quién de los dos personajes o con cuáles personajes te quedarías, con fariseos o con el joven rico, la verdad con el joven rico, ¿no? Se le ve una actitud tremenda o una finura de persona, yo diría, ¿no? Uno en un millón. Ahora la pregunta, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es como si preguntara a alguien hoy, ¿qué hago para ir al cielo? Quizás este hombre pudiera, no lo dice aquí, pero me imagino que quizás pudiera ser un hombre acostumbrado a ganarse las cosas. Alguien de aquellas personas que creen lo siguiente: el éxito viene como resultado del esfuerzo. Es cierto, ¿verdad? Que hay cierto éxito, hay cierto que viene derivado de la disciplina, perseverancia, constancia, sí es cierto. Pero quizás este hombre de mucho dinero, quizás estaba acostumbrado a aprender que lo mejor se puede pagar o con el esfuerzo se puede lograr, y por eso le pregunta, ¿ahora qué hago? Yo tengo propiedades, yo tengo negocios, yo tengo personas a mi cargo, muchos me sirven, manejo mucho dinero. Dime, maestro, honestamente te lo vengo a preguntar, ¿qué hago? ¿Hay algo que yo deba hacer más para ahora sí llegar al cielo? ¿Cómo hubiera sido la respuesta de Jesús? Aunque la vamos a leer. Algunos pensarían que Jesús podía decir, sé una buena persona, no mates, no robes, sé un hombre de bien. Sin embargo, Jesús le responde primero, antes de darle esas respuestas, aunque también lo confronta con ellos, le responde en el versículo 19. Vean por favor en el versículo 19 conmigo. Jesús le respondió, primero de entrada le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? De entrada, ¿por qué me estás llamando a mí bueno? Y después le dice, nadie es bueno sino solo uno, Dios. Número uno, nadie es bueno. Lo que hoy día algunos teólogos han llamado la doctrina de la depravación total. Algunos teólogos la llaman así. Algunos otros lo llaman la corrupción total. Esto significa, como lo hemos visto varias veces, ya no vamos a revisar tantos pasajes hoy, pero hemos revisado en la palabra de Dios que todos estamos corrompidos desde adentro de nuestra naturaleza. Jesús parte de lo siguiente: no eres una buena persona, joven rico. Aunque trates de seguir los mandamientos de Dios, no eres bueno. No eres una buena persona. Inherentemente el hombre no es bueno, dice Jesús. Nadie es bueno. Y número dos, dice Jesús, bueno, ¿quién es? Solo Dios, solo Dios. Antes de que empecemos a hablar, joven rico, entiende lo siguiente: no hay nadie bueno y solamente hay alguien bueno, que es Dios. ¿Acaso el joven estaba diciendo que Jesús era Dios? No lo creo, no creo que haya llegado a ese entendimiento en ese momento, ¿verdad? Después de que Jesús deja claro que no hay nadie bueno, ahora sí le dice, versículo 20. Vean lo que les dice Jesús. Versículo 20. Tú sabes los mandamientos. Era un hombre que sabía los mandamientos de Dios. Y Jesús se los dice, les dice algunos mandamientos. No cometerás adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, por dar 5 ejemplos. Ahora, sería una respuesta como algunos pudieran decir hoy, bueno, pues sí, hay que seguir los mandamientos. Jesús está diciendo que para heredar la vida eterna o el cielo, ahí está en la Biblia. Sigue los mandamientos de Dios. Jesús se lo respondió a este hombre, le está preguntando, ¿qué hago para llegar contigo, Señor, con Dios, Padre? Pues nada más sigue los mandamientos, dice Jesús. Parece que está diciendo esto, pero noten que ya dijo desde antes, el problema, joven rico, es que no hay ninguno que sea bueno. El problema es que la naturaleza del hombre no permite que nadie en su estado pueda cumplir con estos mandamientos, joven rico. Es lo que le estaba diciendo. Solamente que él todavía no lo ha captado, porque responde en el versículo 21. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Vean cómo él se autopercibe todavía como una persona buena. Yo lo he guardado. He tratado, he cumplido. He tratado, yo no he cometido adulterio, no he matado, no he dado falso testimonio de nadie ante la corte, no, he honrado a mi padre y a mi madre desde chico. Entonces casi el joven rico está diciendo, pues ya me la gané. Yo tengo el acceso, si es lo que me falta, si es lo que tengo que hacer, pues ya tengo el acceso, soy un buen joven, no mato, no robo, no digo falso testimonio. Sin embargo, Jesús en otra ocasión dijo que el no cometer adulterio no significa no estar con una persona que no sea tu esposa. Dijo Jesús, con una mirada de codicia hacia otra mujer, en tu corazón estás cometiendo adulterio, dijo Jesús. Jesús lo había dicho.
en tu corazón has cometido adulterio, aunque quizás no físicamente. Alguien puede decir, yo no he matado, pero Jesús dijo, cuando te enojas, cuando insultas, cuando hablas mal de alguien o contra alguien o le hablas mal a otra persona, dijo Jesús, en tu corazón, ante los ojos de Dios, estás cometiendo homicidio. Noten lo que acabo de decir, ante los ojos de Dios Santo, no ante los ojos de tu hermano. Si yo insulto de pronto a un hermano, ustedes se ofenderán a lo mejor, pero ante Dios no es una ofensa. Ante Dios, dijo Jesús, ese insulto, ese desearle mal a alguien, es un homicidio. ¿Alguien te ha hecho mal alguna vez? Sí, a todos. ¿Qué le has deseado? Cosas bonitas, ¿verdad, mi hermano? No todos cosas tan malas, pero sí les has deseado 2 o 3 cositas, ¿verdad? Alguien que te ha hecho algo, daño o dolor, o haya causado a tu familia daño. Yo les confieso, luego veo noticias en la computadora y se me enoja mucho el saber de secuestros, de robos de niños. Digo, Señor, no solo le digo al Señor por qué, sino digo, Señor, si haz algo, y si yo pudiera haría algo. El Señor dijo, cuando tú tratas en tu corazón de hacer algo en contra de la persona, dice, estás cometiendo tú también un homicidio. Falso testimonio, ¿quién no ha dicho una mentira? Para que diga su primera levantando la mano. O su segunda, honra a tu padre y a tu madre. ¿Quién ha honrado siempre en todos los momentos a su padre y a su madre? Todos le hemos causado dolor a nuestro padre y a nuestra madre. Todos. Todos le hemos ocasionado dolor a padre y madre en muchas formas. Hemos roto todos los mandamientos. Jesús dice, te estoy mostrando 5 mandamientos, dice Jesús. Pero quiero que veas que no hay nadie bueno. Y Jesús había demostrado que ninguno de nosotros, ni el joven rico, era bueno. No es que Jesús estuviera diciendo, haz estas cosas y llegarás al cielo. Le está diciendo, ninguna de estas cosas has hecho, joven, igual que nosotros, y por eso mismo no puedes entrar a la presencia de Dios. Ni tú ni nadie ha cumplido los mandamientos de Dios, joven rico. Por tanto, nadie es bueno y nadie tiene el acceso a Dios. Repito, nadie es bueno y nadie tiene el acceso a Dios según la Biblia. Pero ahí tienes al joven rico, con éxito, con poder, con influencia, con juventud, con riquezas, con reputación, hasta con una buena actitud, pero con una ingenuidad y una necedad al grado de que dice en el versículo 21, si lo vuelven a leer conmigo, dice, y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Sin embargo, no prestó atención. Ante el discurso de Jesús, él debía haber llegado a la conclusión de que todo esto era imposible. Es imposible que cumplas con los mandamientos de Dios. Es imposible que nosotros cumplamos con los mandamientos de Dios. Es imposible que seamos buenos y es imposible que lleguemos al cielo y que tengamos acceso a Dios. Ahora, siempre que platico yo estas cosas con alguien que por primera vez escucha el Evangelio de Cristo, la verdad es que siempre lo hago de esta misma manera o trato de hacerlo de esta manera para que la persona entienda las malas noticias. No puedes entrar al reino de Dios. Por tus pecados, por mis pecados, por nuestros pecados, no tenemos acceso a Dios. Los demás pueden vernos como personas buenas, religiosas, moralistas. Puede ser un buen joven, un buen trabajador, un buen estudiante, pero ante Dios, dice Cristo, no has cumplido ninguno de los mandamientos. Y si Dios te va a juzgar con base en los 10 mandamientos, no has cumplido ninguno. Ahora, el versículo 22 responde Jesús. Cuando Jesús oyó esto, le dijo, te falta todavía una cosa. Vean lo que dice Jesús. Una cosa te falta. Y la realidad es que no le faltaba una, pero Jesús le quiere enseñar, ¿verdad? Que había una fundamental que le faltaba. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Dice el Evangelio de Marcos 10:21 que Jesús miró al joven y lo amó. Es decir, las palabras de Jesús no fueron con dureza, sino con compasión y con misericordia. Le está diciendo, lo miró y lo amó y le dijo, vende lo que tienes, repártelo entre los pobres, tendrás tesoro en los cielos y sígueme. No es que Jesús abogara por la salvación por obras. Hace mucho tiempo, hace como unos 15 años yo creo que sí, más o menos 15 años, donde trabajaba me llevaron a un curso de ventas y recuerdo bien este principio o este concepto.
Decía aquel que nos enseñó a vender, ¿verdad? Decía, tienes que encontrar, para venderle a una persona, tienes que encontrar lo que le duele, decía. Tienes que encontrar el dolor. Por ejemplo, si yo le voy a vender una bolsa a una mujer, tengo que encontrar cuál es su dolor o su motivación, por decirlo de otra forma. Si una mujer quiere un accesorio porque siente que esa bolsa le va a dar cierto estatus, pues yo como vendedor le voy a vender el estatus. Le voy a decir, señora, esta bolsa, híjole, aquí en México hay pocas de estas bolsas. Pocas personas compran esta marca. Y las personas que la compran, usted sabe, no cualquiera puede, ¿no? Y además, señora, esta bolsa es exclusiva porque nada más han habido 3 de estas en México. Entonces yo le estoy vendiendo a la señora estatus y ya no estoy vendiendo la bolsa. La señora, yo ya le encontré el dolor y lo que quiere es estatus, no quiere la bolsa. Entonces la bolsa provee ese estatus, te la compro. Si la señora dice, no, a mí lo que me interesa es verme bien. Señora, esta bolsa con ese atuendo le va a quedar excelente. Se va a ver excelente. Mire, no, y con ese color y con esos zapatos, mire, llévesela con esto. Como usted se vista, usted se va a ver, y yo le vendo a lo mejor entonces en ese punto la imagen, ¿no? A la señora, porque le encuentra ese dolor. Lo que Jesús hizo con el joven rico fue encontrarle el dolor al joven. No es que le dijera, el dinero es malo. No, eso no fue lo que le dijo. Sino le está diciendo, tienes algo que amas e idolatras y no puedes dejar, y está en el lugar número 1 de tu corazón antes que Dios. Y hasta que no rindas eso que amas, que idolatras, que veneras, en este caso tuyo, de joven rico, es tu dinero, hasta que no los pongas en los pies de Jesús y sigas a Jesús, no vas a llegar al reino de los cielos. Jesús encuentra su motivador y su ídolo, su Dios funcional, dice el hermano Tim Keller, un Dios a quien adoras, aquella persona a quien tú le rindes culto, dándole tiempo, dinero, esfuerzo, dedicándole tu vida entera, porque amas a eso o amas a esa persona y estás dispuesto a ponerla en primer lugar antes que a Dios. ¿Qué es lo que te duele, hermano, hermana, invitado, invitada? ¿Qué es lo que te duele? ¿Qué es aquello por lo cual puedes pasar horas? Dedicar tiempo, dedicar dinero, dedicar esfuerzo, descuidar aún a tu familia o a tus amigos o las relaciones. ¿Qué es aquello que amas? ¿Qué es aquello que puedes aún hacer a un lado los principios de Dios para ponerlo antes que a Dios? Aunque sea de maneras sutiles, puedes dejar un poquito a un lado a Dios, pero yo quiero este proyecto, quiero este trabajo, quiero este negocio, quiero esta relación con esta persona, quiero este hobby, quiero lo que a ti te duela. ¿Qué es aquello que a tu vida define? Y que si Dios te lo pidiera hoy, dirías, no te lo entrego, Señor. Hoy no te lo voy a entregar. Hoy no lo voy a dejar. ¿Qué es aquello? Porque aquello que se pone en el lugar de Dios es tu ídolo y tu Dios funcional a quien veneras. El joven rico veneraba al dinero. Quizás porque pensaba que le daba seguridad. Quizás porque pensaba que le daba acceso a placeres, quizás porque le daba cierta influencia y estatus, quizás le daba poder, quizás le daba reputación a ese hombre rico. Quizás hay algo que te haga sentir seguro, amado, una relación. A lo mejor una mujer dirá, una relación con cierta persona que quiero y que amo, porque en esa persona hallo cierto sentido de satisfacción o de seguridad, o me entiende, o cierto poder me da tal actividad, cierto estatus, tal reputación, que amas, que te ha alejado de Dios. El dolor de este hombre era aquello que amaba más que a Dios. Jesús le está diciendo al hombre rico, cuando pongas esto a los pies de Cristo y me sigas, diría Cristo, vas a dejar, joven rico, de ser influyente, pero serás un discípulo de Cristo. Dejarás de ser prominente, joven rico, para ser despreciado junto con los discípulos de Cristo. Perderás el estatus social, joven, para andar con los perdedores, o como veían a los discípulos, ¿verdad? Y a Cristo, por supuesto. Perderás todas tus posesiones terrenales, joven rico, pero le dijo Jesús, tendrás tesoro en el cielo. Dejarás el amor de tu vida, tu verdadero Dios. Sígueme, dice Jesús, y conocerás al Dios vivo y verdadero. ¿Notas la demanda de Jesús?
Jesús le dijo, no se trata de seguir mandamientos, se trata de rendir tu vida a Cristo y seguirme. No se trata del dinero, habían hombres ricos en las Escrituras que fueron usados por Dios. Se trata del amor que tenía por el dinero este hombre. Tanto así que en el versículo 23, cuando tú lo lees, se externaliza lo que este hombre tenía en su corazón. Versículo 23. Pero al oír esto, se puso muy triste, pues era sumamente rico. No es que él tuviera riquezas, decía un pastor, las riquezas lo tenían a él. No es que él poseyera dinero, el dinero lo poseía. ¿Y qué es aquello, hermano, que te ha poseído a ti? ¿Qué es aquello que te tiene agarrado, que no quisieras dejar, porque sabes que si sigues a Cristo, vas a dejar atrás aquello que te duele y que amas? ¿Qué es aquello que te pone sumamente triste de saber que vas a dejar? Su motivador de este hombre, su Dios, era más fuerte para él que el amor por Dios, por supuesto. Lo amaba tanto que no podía entregarlo a los pies de Cristo. A lo mejor también te ha pasado a ti y te pones muy triste y te alejas de Jesús diciendo, cuando Él te dice, sígueme, quizás puedes decir, no puedo dejar el pecado, Señor. Hay quienes dicen, no puedo dejar a una mujer con la que no debo estar y seguir a Cristo. Seguir a Cristo significaría dejarla a ella y obedecerle a Él. Hay mujeres que también lo dicen. Hay mujeres que pueden llegar a decir, no puedo dejar a un hombre en una relación que sé que está mal para seguir a Cristo, porque esto representaría dejar lo que amo para seguir al Señor. O algunos otros pudieran decir, no puedo dejar ciertas prácticas que sé que están en contra de la voluntad de Dios. Seguir a Cristo significa renunciar a lo que amo, a mis prácticas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. No puedo dejar mi manera de pensar, dirían algunas otras. Quizás alguna mujer diría, es que yo soy feminista, ¿verdad? Y la sumisión a mi esposo, de la cual habla la Biblia, es algo a lo que nadie va a lograr que yo haga. Yo escuché a alguien ahí en México, me decía así, yo soy cristiana, y no me hables de sumisión. Pero la Biblia dice, no lo hablo yo, la palabra de Dios dice que una mujer debe ser sumisa. No, y se enojó conmigo. Espera, o sea, yo no escribí la Biblia y decía, a mí me pueden hablar de cristianismo, pero de sumisión a mí no me hables. Perdóname, hermana, si quieres seguir a Cristo, lo vas a seguir según sus términos. El cristianismo es el que más respeta a las mujeres. El feminismo moderno, hermanos, hago una pequeña pausa, pero el feminismo de hoy, el moderno, le hace mucho daño a la mujer. Después platicaremos de ello, pero le hace tremendo daño a la mujer. No la dignifica ni hace las cosas equitativas para ella. Después podemos platicar de ello, pero créame, la Biblia habla de la sumisión, y si una mujer quiere someterse a Cristo, va a entender que tiene que ser sumisa a Dios, y el hombre también, por supuesto, a Dios, pero a su esposo. Ahora, sé que seguir a Cristo significa cambiar mi vida, y la verdad es que no la quiero cambiar. En Gálatas 5:19 hay una lista de obras de la carne que son evidentes, dice el apóstol Pablo, las cuales son inmoralidad sexual, obviamente, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, dice el apóstol Pablo, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, separaciones, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, dice Pablo, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, la respuesta para el joven rico es, según Pablo, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No quiero seguir a Cristo bajo sus términos, quizás alguien dice aquí, y quizás alguien dice, pero yo sé que debería seguirlo. No sea el caso tuyo, no sea el caso que digas, hoy me pongo muy triste como el joven rico y me alejo triste de Jesús. Porque entonces dijo Jesús, no heredarás el reino de los cielos. Versículo 24. Mirándolo Jesús dijo, qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. Qué difícil es que entren los que tengan tanto dinero, dijo Jesús. Ahora, ¿qué tan difícil? Versículo 25. ¿Tan difícil, dice Jesús? Dice, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Repito, Jesús no está hablando de la riqueza. Jesús está hablando de aquello que pones en lugar de Dios. En el caso de este hombre,
era la riqueza. El camello era el animal más grande de Palestina. Y pasarlo por el ojo de una aguja, ¿qué tan difícil es? Es imposible. Es absolutamente imposible. Ese es el punto de Jesús. Cuando este hombre dijo, todo lo he guardado desde mi juventud, no había entendido el punto. Joven, la religión es imposible que te lleve a Dios. El moralismo es imposible que te lleve a Dios. El cristianismo es imposible que te lleve a Dios. Solo Cristo te puede llevar a Dios. No un grupo, no nosotros, no nuestra iglesia, no las predicaciones de esta iglesia. Solo una persona que se llama Jesucristo te puede llevar a Dios. Solo Él. Es imposible que seas bueno. Es imposible que cumplas los mandamientos. Es imposible que accedas al cielo en esa condición. Le preguntó, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En el versículo 21. Es imposible que tú hagas algo. Él preguntó, ¿qué hago? Es imposible que hagas algo por ti mismo. Hermanos, yo sé que a riesgo de ser repetitivo en nuestros encuentros con Jesús, lo he dicho varias veces, pero ojalá que para nuestra congregación quede bien claro. Para nuestra congregación, para cada uno de nosotros, hermanos, podamos explicárselo a amigos que no conocen a Cristo y hacerles ver, hermanos, no es posible que por tu conducta no puedes hacer nada para llegar con Dios y llegar al cielo. No hay nada. Espero que alguien esté viendo lo desesperante que es saber que no hay nada que podamos hacer. No hay nada que puedan saber sus nietos, que puedan hacer sus nietos. No hay nada que puedan hacer sus hijos. No hay nada que puedan hacer nuestros padres, nuestros amigos, nuestros familiares. No hay nada que podamos ni siquiera nosotros hacer por estos jóvenes. No hay nada que podamos hacer por nadie, porque es imposible que una persona pueda llegar al reino de los cielos. Es imposible, dijo Jesús. Es tan imposible como un camello entrando por el ojo de una aguja. Es imposible. Por eso respondieron los discípulos en el versículo 26. ¿Y quién podrá salvarse? Los que oyeron esto dijeron, ¿y quién podrá salvarse? Entendieron el punto. Es imposible. ¿Quién podrá salvarse? Versículo 27 responde Jesús. Lo maravilloso del evangelio y de la gracia de Dios. Lo está expresando de nuevo. Y él respondió, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Otra vez vemos la incapacidad del hombre y la omnipotencia de Dios. El hombre perdido y el Dios que baja a buscar al hombre perdido. El hombre incapaz de abrir sus ojos a la salvación de Dios, incapaz de ver la bondad de Dios, incapaz de ver la salvación en la persona de Jesucristo. Este hombre estaba de frente a Cristo y no veía que él, ese hombre Jesucristo, era el Salvador, y no la religión, y no su vida, y no sus obras, y no su falsa bondad, sino una persona llamada Jesucristo era la respuesta. No lo veía, dice Jesús. Es imposible para los hombres, pero es posible para Dios. Es imposible, amigo, amiga, que dejes tu pecado y te salves, pero es posible para Dios salvarte. Es imposible que dejes de adorar a tu motivador, a tu Dios funcional, a tu ídolo que has amado, pero es posible para Dios cambiarte desde la raíz para que ames al Dios verdadero. Es imposible para el hombre amar a Dios, pero es posible para Dios crear un nuevo corazón en una persona para que ame a Dios. Es imposible para el hombre dejar de pecar, hermanos, por supuesto. Pero es posible para Dios aceptarte a pesar de ser pecador, salvarte y comenzar el proceso de santificación en tu vida. Es posible solo para Dios. Y durante el proceso solo es posible para Dios estarte transformando, no para ti. Es imposible para el hombre entender las cosas espirituales. Hay personas aquí que pueden venir cada domingo y no entender las cosas espirituales. Pero es posible para Dios abrir los ojos espirituales y hacerte deleitar en Dios y su palabra. Es imposible dejar aquello que te duele, para usar esta palabra otra vez, pero es posible para Dios derribar esos ídolos que amas y poner en el centro de tu vida al Dios único y Dios verdadero. Y porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es imposible dejar aquello que se pone en tu vida para no ir a Cristo. Piensa lo que te haya alejado de Cristo, lo que no te permite dar ese paso para decirle, Cristo, mi vida es tuya, ordénala de acuerdo a lo que tú decidas. Sé que voy a dejar algunas cosas que quiero, que amo, que me deleito, pero entiendo que tú eres el Salvador y sin ti no tengo esperanza. No puedo, me cuesta, pero voy a tus pies, Señor, porque para Él es posible derribar ese ídolo.
Para Él es posible hoy decirte y ordenarte según sus palabras, no las mías, no las de este predicador, que simplemente quiero ser un siervo del Señor en este momento, pero para Él puede estarte diciendo en este momento, ven y sígueme. Él puede estar actuando ahorita en tu corazón, quizás te está diciendo, ven y sígueme. Ven y sígueme, ven y dame tu vida, y en este momento arrodíllate delante de mí como lo hizo el joven rico, pero tú sabes que vas a dejar tu vida atrás. Sabes que vas a dejar tus motivadores, tus dioses, aquello que has amado atrás para amar ahora a Cristo. Yo le ruego a Dios que Dios te esté hablando y diciéndote, sígueme hoy, y que lo dejes todo atrás para que lo sigas a Él, porque Él es el Dios vivo que vivió, murió en la cruz, resucitó para salvar a todo aquel que pone su confianza en Él. Y el seguir a Cristo, mis hermanos, no te equivoques, mi hermano cristiano, que vienes cada domingo, no te equivoques, el seguir a Cristo es servirle, obedecerle en todos los aspectos de tu vida. Cualquier cosa menos no es seguir a Cristo. No te engañes, como el joven rico, no te engañes. Si tu vida no es una vida de obediencia a Dios, en la que quieres obedecer a Dios y Dios te está santificando, no eres de Cristo. No te engañes, porque es imposible para ti por tus obras llegar a Dios. Él tiene que haber actuado en ti, Él tiene que estarte transformando y santificando para que de verdad seas de Él. Cualquier otra cosa será una farsa. No te engañes, dile, Señor, si en mi vida no ha habido un cambio, no ha habido una transformación, es natural porque es imposible para mí. Pero te ruego que me transformes, porque para ti lo que es imposible para mí, para ti es posible. Yo no he podido cambiarme, y quizás te tengas que reevaluar y decir, y quizás sí estoy en una farsa, pero para ti es posible. Este joven se fue triste. Yo no me quiero ir así, Señor, yo quiero irme contigo. Yo no quiero irme sin Cristo, yo quiero seguirte. Decía un predicador, el hermano Sugel Michelén, hablando de este pasaje, es como si le dieras a Dios una hoja en blanco, decía el hermano, para usar la ilustración que él usa. Le pones al final tu firma y le dices, Señor, escribe lo que gustes en mi vida, lo que quieras escribir. Eso significa seguir a Cristo. No te confundas esperando que el seguir a Cristo sea otra cosa. Seguir a Cristo le dices, Señor, yo tengo mis planes y proyectos y tengo cierto futuro planeado para mí, pero aquí está una hoja en blanco donde tú puedes escribir el resto de mi vida para siempre. Ahí está mi firma. Eso es seguirte. Yo sé que quizás me llevarás a un lugar que yo no esperaba. Sé que quizás harás conmigo algo que yo no quería. Quizás será que le darás vuelta de cabeza a todo mi mundo, pero quiero seguirte. Es imposible también que se lo digas a Cristo si no se lo pides a Él. Es imposible que hagas esto si no es que Él obra en tu corazón. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Había una persona, justamente el hermano, tomé estas dos ilustraciones de las enseñanzas de este hermano. Dice que él estaba platicando con una joven que le decía, pastor, odio a Dios, decía. Lo odio, decía. No explicó por qué, pero decía, es que yo lo odio. No, y hay personas que piensan como que se sienten hasta resentidos con Dios, porque dicen, pues es que Dios me está pidiendo algo que no puedo hacer. Claro que sí, porque necesitas ser transformado. Deja de luchar en tus fuerzas. Lo que es imposible para ti, Dios lo puede hacer en tu corazón, y solo Él. El hermano le decía, pídele a Dios que tenga misericordia de ti. Es que lo odio, pídele a Dios que tenga misericordia. Yo me acuerdo que platiqué una vez con un joven que me decía, de verdad me decía, yo quiero seguir a Cristo, decía, pero no puedo. Y yo le decía, en efecto, pídeselo a Dios, porque solo si la misericordia de Dios, si en su misericordia y en su gracia Él desea que le sigues, lo harás. Si Él desea abrirte el corazón, lo abrirá. Que quede bien claro para nuestra congregación que no es nuestra decisión la que hace que Dios obre en nuestro corazón. Es Dios en su decisión y en su bondad y en su misericordia el que hace posible la salvación de una persona. Ahora el versículo 28 se centra en los discípulos que estaban junto a Jesús. Y Pedro dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. El joven rico se había ido triste, y resulta que Pedro, hermanos, ahí está Pedro otra vez, el arrojado y el que siempre habla primero, ¿verdad?, de los discípulos. Dice, nosotros sí hemos dejado todo y te hemos seguido. Hemos dejado familia, negocios. Él dejó el negocio de los peces, ¿verdad?, del pescado, pues. Hemos dejado tierra, hemos dejado familiares. Pero es como si nosotros ya entendiéramos y le dijéramos, Pedro, no entiendes. Dios ha hecho esa obra en tu corazón, Pedro.
Dios hizo esa obra. Para ti era imposible seguir a Cristo. Dios ha hecho pasar el camello por el ojo de una aguja, Pedro. Dios hizo lo imposible en tu corazón, Pedro. No eres tú, en ti no había bondad, Pedro. Agradece, Pedro y cristiano, que has sido objeto de la gracia inmerecida de Dios. Si hoy sales de aquí entendiendo esto, dile: gracias, Señor, porque lo que para mí era imposible lo lograste en mi corazón. Pasaste el camello por el ojo de una aguja en mi corazón. Yo que te desobedecía, yo que no te amaba, yo que con mis acciones te odiaba, lo hiciste, me transformaste. Yo he sido objeto del poder salvífico de Dios, y no de mis decisiones, sino de la obra de Dios y el poder de Dios. He sido objeto del perdón de Dios en mi corazón. He sido el receptor del beneficio de la muerte de Cristo por mí. Esto es lo que es un cristiano. Una obra milagrosa de Dios en un corazón muerto. Una regeneración de un corazón totalmente duro. ¿No te das cuenta, Pedro, que el sígueme al que respondiste fue una obra sobrenatural de Dios, un milagro poderoso de Dios? Y cuando respondiste y dijiste: te sigo, Dios estaba haciendo lo imposible en tu corazón. Hermanos, ¿por qué lo he dicho una y otra vez hoy? Porque en esta congregación, hermanos, es importante que ninguno de nosotros volvamos a decir, nadie vuelva a decir: yo decidí seguir a Cristo, yo acepté a Cristo, yo busqué a Cristo. Que nadie vuelva a decir eso, hermanos, porque aquí lo está haciendo el Señor Jesús. Que nadie diga: yo hice una oración y me salvó, yo hice una oración de fe y entonces el Señor entró a mi corazón. Eso no lo dice Jesús. Jesús está diciendo: yo hice lo imposible en tu corazón. Es Dios haciendo pasar el camello por el ojo de una aguja, porque lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Y en el versículo 29 les dijo algo precioso. Entonces Él les dijo: en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o mujer, o hermanos, o padres, o hijos, por causa del reino de Dios, que no reciba muchas veces más en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna. Ustedes saben, hermanos, que familiares te van a rechazar por seguir a Cristo. Tengo familiares que por el hecho de ser cristiano se molestan, y de verdad, solo por el hecho, no es ni siquiera que yo los tenga cerca, les esté hablando constantemente del evangelio, simplemente por el hecho de ser cristianos. Familia misma no les gusta que seas cristiano. Hay otros que llegan a odiar a sus propios familiares. Hay personas que llegan a desheredar a sus propios hijos por volverse cristianos. Dice Jesús: no hay nadie que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres, hijos, por la causa del reino de Dios, que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Dice Jesús, está anunciando Jesús: va a haber consolación, hermano. Vas a perder amigos a veces, vas a perder familiares, si de verdad sirves a Cristo. También otro hermano, otro pastor decía, Jesús te ha llamado a santidad. Y a Jesús lo persiguieron. Si no te están persiguiendo a ti, quizás no estás viviendo en santidad. Pero aquel que está viviendo de acuerdo a lo que Dios dice, muchas veces recibe críticas, te dicen que actúas raro, te dicen que eres una persona que no entienden porque eres de Dios. Dice Jesús: va a haber consolación, hermano. Si pierdes hermanos, si pierdes casa, si pierdes mujer por causa del reino de Dios, recibirás muchas más veces en este tiempo y el siglo venidero la vida eterna. No creas, Pedro, que el que hayas dejado todo va a ser infructuoso. Va a haber fruto, va a haber recompensa, una recompensa que es inimaginable. La promesa es que después de seguirle también habrá esta recompensa para el cristiano. Si otros te dejan porque tú sigues a Cristo, Cristo va a estar contigo. Si otros te dejan de amar porque tú sigues a Cristo, hermano, escucha. Si otros te dejan de amar porque tú sigues a Cristo, Cristo va a ser tu consuelo y aquel que te ame más allá de cualquier amor humano. Si alguien te rechaza por seguirlo, Él te va a aceptar. Si alguien te abandona por seguirlo, Él va a estar a tu lado.
Si sigues a Cristo, Él va a estar contigo, aún en las dificultades, aún en el abandono, aún en el rechazo. El sígueme de Cristo involucra no solo que tendrás familia en Cristo como los hermanos, sino que la presencia misma de Dios estará contigo hasta el final de tus días y por la eternidad, para aquel que ha seguido a Cristo. Por eso le decía, recuerdo las palabras que el Señor le decía a Josué: no temas ni te acobardes, porque el Señor irá contigo. Por eso hace rato cantábamos: no temas, el Señor va contigo. No temas la opinión de otros, no temas el rechazo y la crítica y lo que digan otros. Si Cristo te está llamando, tú ve a Cristo. No temas lo que van a pensar, no temas lo que vas a dejar. Tú ve a Cristo, sigue a Cristo, Él va a estar contigo. Y como recompensa de que Él haya cambiado tu corazón y le sigas, Él dice: en el siglo venidero recibirás la vida eterna. Esa es la respuesta a la pregunta con la que iniciamos. ¿Cómo puedo llegar al cielo? ¿Por buenas obras? Es imposible, dijo Jesús. ¿Por medio de una oración? Es imposible, dijo Jesús. Para que seas salvo, es necesario que el camello pase por el ojo de una aguja. Es necesario que Dios haga lo imposible en tu corazón. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle a Dios que hoy haga lo imposible. Para aquellos que Dios le esté llamando hoy, y para aquellos que no, ora por ellos. Vamos a orar. Señor, gracias porque tu palabra nos deja bien claro que la salvación es una obra tuya, Señor. Es imposible para el ser humano. Gracias porque sabemos que solo tú puedes salvar. No son nuestros esfuerzos, ni es la prédica, ni es la iglesia, ni el tratar de seguir mandamientos, sino tú. Haz pasar otra vez, Señor, el camello por el ojo de una aguja. Haz esa obra milagrosa y poderosa que solo tú puedes hacer. Abre hoy, Señor, ojos que estén cerrados. Hazles mirar a Cristo en la cruz, muriendo por sus pecados. Hazles mirar a Cristo en la tumba y hazles mirarlo resucitando. Abre hoy corazones, transforma corazones de piedra en corazones de carne, como lo prometiste que harías en la obra de regeneración. Es algo que solo a ti te pertenece y por eso te lo pedimos a ti. Porque esto es parte de tu obra de amor, de compasión, de misericordia y de gracia hacia aquellos que tú decidas, Señor. Te pedimos por aquellos que hoy estén aquí, que no pueden aún mirar, que aún no pueden ir a ti, porque es algo que solo a ti te pertenece. Por eso con respeto y con humildad te lo pedimos, Señor. Si es que es tu voluntad, sálvales. Si es que es tu voluntad, haz esa obra en esos corazones. Salva a las personas que nos rodean, aquellos que nos has permitido, con quienes nos has permitido trabajar, los familiares que nos permites tener, las personas que nos rodean en el trabajo, en nuestra casa. Señor, haznos instrumentos para llevar tu evangelio y por favor haz lo imposible en ellos, en sus corazones. Te pedimos por esto, Señor, pero también te agradecemos que nos hayas salvado porque no hicimos nada nosotros, no aportamos nada y te agradecemos que tú lo has hecho todo por nosotros. Gracias, Señor, por esta congregación. Gracias por tus hijos a quienes has salvado. Gracias por la obra preciosa de salvación que nos has otorgado. En el nombre de Cristo. Amén.